Bien, buenas tardes, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Gracias por conectarse quienes lo han hecho. Eh, Voy a tratar de ser breve en la parte teórica. La razón por la cual los he llamado es que, bueno, hemos tenido una interrupción la anterior semana por motivo de un día feriado y, bueno, hemos perdido una clase que ahora la necesitamos por el tema ya de la finalización del semestre. Por favor, confírmeme si se está viendo la pantalla compartida. ¿Alguien podría confirmarme, por favor? Se ve, Inge, se ve. Eso es, perfecto. Ok, Se ve, Inge. eso es, ya, listo, gracias. Entonces, el capítulo que corresponde ahora estudiar es en el libro es el capítulo 11. Para nosotros llega a ser el segundo tema referido a el método de desplazamientos y recibe el nombre de método de distribución de momentos o método de Cross. Es un método bastante utilizado. Vean la ilustración que tenemos acá, se ve una estructura porticada en 3 dimensiones. Eh, el método se puede aplicar de un modo muy eficiente a estructuras de este estilo, si bien no de manera directa a una estructura en 3 dimensiones, pero sí se puede analizar pórtico por pórtico en una dirección y en la otra dirección perpendicular hasta barrer con toda la estructura. De hecho, este método ha sido ampliamente utilizado eh, y se han hecho diseños de edificios, diseños completos de edificios utilizando Cross en su momento. En la era pre-computacional, podríamos decir. Ya desde que los computadores se hicieron accesibles a todo el mundo y los softwares de cálculo fueron mejorados, entonces el método de distribución de momentos pasó a ser un método complementario o secundario en todo caso. Pero ustedes deben saber que en la actualidad hay mucha gente, muchos constructores, no necesariamente ingenieros, pero sí gente vinculada a la construcción, que utiliza el método como su herramienta principal de cálculo. ¿Ya? Bueno, algunas consideraciones de partida. Como siempre, ustedes tienen que leer el texto, hay bastante información útil. Acá hay un año que se menciona, el 1930, y la persona a quien se le atribuye el método, Hardy Cross, que por cierto no es el único aporte que ha hecho a la ingeniería civil, pero este es quizás el más importante de todos. Y miren la época, ¿no? 1930. ¿En qué consiste el método? Es un método basado en iteraciones, en cálculos aritméticos muy sencillos. El algoritmo de cálculo es muy sencillo y consiste en una distribución sucesiva de los momentos, de ahí el nombre, con el objetivo de llegar a los mismos momentos que hemos visto en el método de pendiente de flexión. Recuerden, el método de pendiente de flexión busca calcular los momentos en los extremos de las barras. Este método busca lo mismo, solo que en lugar de resolver un sistema de ecuaciones, de plantear un sistema de ecuaciones y luego resolverlo, este va aproximándose a los momentos reales, siguiendo, como les digo, un algoritmo bastante sencillo de distribución. Parte de un supuesto muy interesante, que es el de suponer que los extremos de las barras están completamente empotrados. Es decir, no interesa si la viga continua o el pórtico tiene o no tiene apoyos empotrados. De hecho, en la realidad los empotramientos son solo unos cuantos y el resto de los nodos de una estructura aporticada no trae restricciones. Pero el método presupone que todos los extremos de las barras están empotrados y por lo mismo parte de unos momentos que son los momentos de empotramiento. Es decir, el punto de partida para el método son los momentos de empotramiento. Y son estos momentos los que se van distribuyendo paso a paso hasta llegar a los momentos reales. La convención de signos es la misma que hemos visto en el método pendiente de flexión. Reitero, busca lo mismo que el método de pendiente de flexión. Entonces utiliza
la misma convención de signos, los giros horarios se toman positivos. Los FEMS llegan a ser los momentos de partida. ¿Y de dónde se los saca? Pues de las tablas que ya hemos visto, que en este libro, por ejemplo, se encuentran al final, en la última hoja. ¿De acuerdo? Ahora, se requiere hacer unos cálculos de partida, unos cálculos iniciales. Hay una ecuación que espero se esté viendo el puntero donde estoy moviéndome. Eh, Hay una ecuación que habíamos visto en el método pendiente de flexión cuando estábamos deduciendo la ecuación del método pendiente de flexión y decíamos la relación entre momento y giro para este caso. Vean ustedes, el de la figura 11.3, tenemos a la barra empotrada en un extremo y eh, articulada en el otro, por lo que se permite el giro θ A. Si nos preguntamos qué relación hay entre el momento y su respectivo giro, θ A, esa relación está dada por la ecuación que tenemos aquí arriba. Momento igual 4EI sobre L por θ A. Eso significa que el 4EI sobre L es un factor de rigidez. Y así lo vamos a llamar, factor de rigidez. Solo que a este factor, como lo vamos a calcular para cada barra, entonces le vamos a llamar factor de rigidez de cada barra o de cada miembro, de cada elemento. Entonces, esta ecuación que está resaltada en el texto como la ecuación 11.1 va a ser la primera de nuestras ecuaciones de cálculo. 4EI sobre L factor de rigidez. ¿De acuerdo? Se nota, como siempre, que la longitud hace que la rigidez sea más baja, lo cual es lógico. Cuanto más grande es la viga, menor rigidez tiene, o sea, es más fácil de formarla. En tanto que una viga corta es más difícil de formarla por flexión. Estos momentos son puros momentos flectores. En el numerador entra EI, y esto ya lo hemos visto varias veces. El módulo de elasticidad es fundamental y la inercia también. Cuanto mayor es la sección del elemento, mayor la inercia, mayor la rigidez. ¿De acuerdo? Bueno, entonces este cálculo lo vamos a hacer para todas las barras del problema. Viga o pórtico da igual. Luego vamos a requerir un factor que se llama factor de distribución. Acá lo tenemos. Factor de distribución o distribution factor, como aparece en el texto en inglés, con la abreviación DF. Este factor de distribución DF tiene un significado físico bien claro. Vean ustedes la situación que tenemos acá arriba, en la figura. Es parte de un pórtico, se nota. Tenemos dos barras horizontales, la AD y la AB, y una barra vertical que es la AC. Con la ecuación de la página anterior, 4EI sobre L para la rigidez, se puede calcular la rigidez de cada una de las tres barras. Entonces, el punto en el que se unen, el nodo o joint en donde se unen las tres barras, termina con una rigidez que no es más que la suma de las rigideces que aportan cada barra. ¿No es verdad? Cada barra aporta una cierta rigidez K. En esta figura se está denotando por KAD, KAB y KAC, las tres rigideces. Y bueno, para dar un mejor sentir de lo que se está calculando, acá nos dan valores numéricos. Supongamos que la rigidez de la viga de la izquierda vale 1000, de la viga de la derecha vale 4000 y de la columna vale 5000. En unidades de rigidez, no importan las unidades acá. ¿Cuál sería la rigidez total del nodo? Bueno, simplemente la suma. 1000 más 4000 más 5000, eso da 10000 y es la rigidez total del nodo. ¿De acuerdo? Ahora, el factor de distribución se lo calcula dividiendo la rigidez de la barra entre la suma de las rigideces en el nodo, es decir, de la rigidez total. ¿Cómo es esto? El llamado factor de distribución lo que trata de cuantificar es cuál es el aporte de la barra a la rigidez total del nodo. Por ejemplo, esta barra AD que aporta con 1000 unidades, esos 1000, ¿qué fracción representa del total?
Ah, bueno, eso se calcula muy fácil, ¿no? Divido 1000 entre la suma, es decir, entre 1000 más 4000 más 5000. Si queremos hacerlo en términos de una ecuación matemática, sería la ecuación 2. El factor de distribución es la rigidez de una barra entre la suma de las rigideces de todas las barras que llegan a un nodo. Entonces, nosotros podríamos calcular este factor para los datos del ejemplo, de la figura. Por ejemplo, 4000 entre 10000 sería para AB. Vean, AB 4000 entre 10000, que es el total. Para AD sería 1000 entre 10000 y para AC sería 5000 entre 10000. Aquí está el cálculo. Y resulta que el resultado es una fracción, ¿sí? Es un número menor que 1 y que cuando uno mira todos los factores de distribución, al tiro uno se da cuenta que la suma va a dar 1, el 100%. Entonces, fíjense lo que ha ocurrido acá. El factor de distribución para la barra AB es 0,4. Ese 0,4 en términos de porcentaje representa el 40% de la rigidez total. O sea, la barra de la derecha, la viga AB, aporta en rigidez al nodo 40%. ¿Qué decimos de los otros factores? La columna AC aporta 50%, es la que más aporta a la columna. Y la viga de la izquierda, la AD, aporta 10%, 0,1. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué implicación tiene este factor de rigidez? Bueno, si nosotros tenemos un momento que cae sobre este nodo, este momento que aquí en la figura vale 2000 newtons metro, supongamos que es un momento externo, es una solicitación. Ese momento tiene que ser absorbido por las tres barras. Entonces, fíjense, el momento de 2000 es absorbido, pero con el aporte de las tres barras que confluyen al nodo. El tema es qué fracción del momento de 2000 se queda en cada barra. Ah, bueno, la fracción es el factor de F. 40% se va al lado AB, es decir, la viga horizontal de la derecha. 40%. Entonces, 40% de 2000. Si ustedes le sacan el 40% a 2000, se van a quedar con 800, como indica aquí la figura. En la otra viga solamente hay 10%, entonces eso es 200. Y en la columna 50%, eso es 1000. Entonces, el sentido físico que tienen estos factores es bastante claro. Representa en qué proporción aporta el elemento a la rigidez total. O, dicho de otra manera, cuánto de la solicitación, cuánto del momento externo es absorbido por por cada barra. ¿De acuerdo? Acá en el texto colocan, bueno, hace una explicación de esto mismo, ¿no? Les pido que le den una lectura a la deducción, pero pienso que con la interpretación que acabo de hacer debería ser suficiente para entender lo que es el factor de distribución. ¿Ok? Sigamos. En el texto denominan factor de rigidez relativa de cada barra a la inercia dividida entre la longitud. Nosotros no vamos a utilizar esto. Yo en los ejemplos no voy a utilizar esta I sobre L. No me representa, al menos en los ejercicios que vamos a ver, ninguna ventaja el definir esta rigidez relativa, así es que no la voy a utilizar. Pero bueno, ahí está en el texto. El factor que sí me interesa, y con esto se termina el preámbulo de los cálculos que hay que hacer, es este factor abreviado como CO, y el CO viene de carryover factor, que traducido a nuestro idioma sería algo así como el factor que se transmite o que se traslada de un sitio a otro. En realidad,
¿De dónde viene esto? Ahorita en los ejemplos se va a notar, pero la explicación teórica de este factor carryover estuvo ya dada cuando analizábamos el método pendiente de flexión, otra vez. Si ustedes revisan las grabaciones o el desarrollo teórico que está en el libro, notarán que cuando nos preguntábamos qué relación hay entre este momento, carga externa, y la deflexión angular θ, esa relación está dada por momento igual 4EI sobre L por θ. Pero luego nos preguntábamos, ¿y qué momento se genera en el extremo opuesto de la barra? En esta figura sería M'. Y habíamos visto que M' era 2EI sobre L por θ. ¿Se acuerdan? En la fórmula del método pendiente de flexión, el extremo cercano viene con un 2 y el extremo lejano viene con coeficiente 1. Y por delante en la ecuación había un otro 2, así es que el coeficiente en total, 2 por 2, es 4, este 4 que está aquí, y el otro coeficiente, el del extremo lejano, es 2. ¿De acuerdo? ¿Cómo se podría interpretar esto? Bueno, lo que pasa es que si cae un momento m mayúscula en el extremo A, el extremo opuesto desarrolla un momento m' exactamente igual a la mitad del momento m que teníamos en el extremo de la barra. La relación es 1 a 2. Entonces esto se podría interpretar como que cualquier momento que cae en el extremo A de esta barra se transmite o se traslada en una magnitud de 1/2 de m hacia el otro extremo, al extremo B. Entonces ese 1/2 es el que se conoce como el factor de transmisión o ese factor que se traslada de un extremo a otro, se transmite o se traslada el momento de un extremo al otro. Lo bueno de este factor es que siempre es 1/2. O sea, no hace falta calcularlo ni nada. El factor vale 1/2. Solo hay que recordarlo. 1/2 y nada más. Hay un caso particular en el que se calcula y lo voy a mostrar al final del tema, ¿ya? Pero en todas las aplicaciones que vamos a ver a partir de hoy, este factor se lo toma como constante, 1/2. Ese es el valor que tiene. ¿De acuerdo? Bueno, me ha salido aquí un mensaje como si se hubiese cortado la comunicación. A ver, alguien confírmeme si se ha interrumpido la transmisión. No, ingeniero, se escucha normal. Normal. Ah, ya. Excelente. Ok, entonces sigamos adelante. Y listo. Eso es todo lo que tenemos que calcular de entrada. Entonces, yendo para atrás, los cálculos serían para cada barra la rigidez. Luego, para cada extremo, para cada nodo, el factor de distribución, dF. Luego, habrá que calcular, bueno, nada más, porque este relativo no lo vamos a usar y el factor carryover tampoco. O sea, lo usamos, pero no se calcula nada, vale 1/2. Y ahí termina todo. ¿Ya? Bueno, aprovecho antes de pasar la página de mostrar esta figura muy interesante. Es un puente, pero un puente hiperestático. Estos puentes que se ven en el exterior relativamente a menudo, en nuestro país no se prefiere no hacer, al menos por ahora no hay estos puentes. Los puentes que nosotros tenemos son todos isostáticos, es decir, son puentes de vigas simplemente apoyadas en las pilas o en los estribos, ¿no? Entonces como que se coloca una viga por viga, una por una, y todas son simplemente apoyadas y bueno, encima va el tablero y demás. Para hacer un puente como este, un puente hiperestático, pues hay que vaciar, mejor dicho, hay que vaciar monolíticamente y bueno, como en un pórtico de un edificio, ¿no? La columna y la viga unidas, ¿no? Bueno, el método que estamos aprendiendo se puede aplicar perfectamente para analizar ese caso,
esta especie de pórtico que se genera aquí entre las pilas y la viga del puente. ¿De acuerdo? Bueno, como comentario únicamente. Ok, entonces con esto podemos pasar a ver cómo se podría aplicar todo esto ya en la práctica. Ya podríamos tratar de ver en qué consiste el método propiamente de distribución. Acá tenemos una viga con dos inercias distintas, IAB 120 y BC 240, ambos están en por 10 a la 6 milímetros a la cuarta. Tenemos las luces, 3 metros, 4 metros, una carga de 6.000 newtons sobre metro, y vemos que la viga tiene empotramiento en un extremo, un apoyo móvil en B y un apoyo móvil en C. Es una viga hiperestática. Todo el preámbulo de la distribución de momentos se resume en los cálculos que vemos aquí en esta lámina. Entonces vamos a ir paso a paso. El primer cálculo que hay que hacer es la rigidez de cada barra. Se calcula una rigidez por cada barra. Por ejemplo, podríamos llamarle aquí rigidez BA y rigidez BC. 4EI sobre L. Entonces, E no sabemos, lo vamos a dejar en términos de E nomás. Y la inercia sí conocemos, aquí está expresado en milímetros a la cuarta. Por lo general no hace falta hacer ninguna conversión de unidades, o sea, la inercia está en milímetros, lo dejo en milímetros, no pasa nada. Entonces 4EI, aquí está, 4EI, 120 por 10 a la 6. Haciendo el cálculo, esto queda como indica la figura, acá. ¿Sí? 4 por 10, perdón, 4E por 40 por 10 a la 6. Claro, este 120 partido por 3 es 40 por 10 a la 6. Bueno, ya está. No lo han simplificado, lo han dejado así aquí. El otro KBC es lo mismo, 4EI sobre L. Solo cambia el L, que aquí es de 4 metros, y la inercia, que es 240. Fíjense cómo las magnitudes, o más bien las unidades, no se las están transformando. Y no hace falta transformar porque cuando uno va a la fórmula del factor de distribución, rigidez entre rigidez total, pues se cancela. Lo único que hay que hacer es mantener las mismas unidades, nada más. O sea, no importa qué unidades son, en tanto todas sean las mismas unidades. ¿Me dejo entender? Acá tendríamos un cálculo, fíjense. Si chequeamos el detalle, E por 40 por 10 a la 6, el otro es E por 60 por 10 a la 6. El por 10 a la 6 no lo consideramos, se cancela arriba y abajo, y haciendo números da 0,4 a un lado y 0,6 al otro. El factor de distribución. Ahora fíjense la notación. BA, porque estamos en el nodo B, pero en la barra de la izquierda, o sea, yendo hacia A. Estaríamos para el momento que está a la izquierda. Y BC sería lo mismo, pero del otro lado. Del otro lado, BC. ¿De acuerdo? Como tiene que ser, el factor de distribución sumado da 1. Entonces, ¿cuál era la interpretación que le dimos hace un momento? El 0,4 para el lado BA significaría que cualquier momento que caiga en el nodo B, 40% se queda del lado BA y 60% del lado BC. Eso es lo que significa este par de factores. Y como siempre, la suma tiene que dar 1. ¿Sí? Entonces tendríamos resuelto el problema del nodo B. Pero, ¿y ahora qué decimos del extremo A y del extremo C? Aquí también se calculan los factores. También se calculan los factores y vemos aquí el resultado en el libro. ¿De acuerdo? Le estamos llamando factor de distribución en el extremo AB, sería en el nodo A yendo hacia B, eso es el AB, y el factor de distribución en el extremo CB, el C lo vemos a la derecha, y claro,
yendo hacia el B. Por cierto, aquí yo noto que hay un error en el texto, entonces ya que lo estamos siguiendo, les alerto de esa situación para que cuando lean no se extrañen de lo que está pasando. Aquí no sé qué es lo que ha ocurrido, pero hay un error en el libro. Lo explicamos. Del lado AB, fíjense que tenemos un apoyo empotrado, ¿verdad? Entonces calculamos el factor de distribución. Tendríamos que hacer el siguiente cálculo. ¿Cuál es el aporte de la barra AB a la rigidez del extremo A? Pues su aporte es la rigidez AB, y esa rigidez la habíamos calculado como 4E por 40 por 10 a la 6. 4E por 40, y el 10 a la 6 ya saben que se lo ha simplificado porque aparece arriba y abajo. Esto dividido entre la rigidez total del nodo A. La rigidez total del nodo A termina siendo la rigidez de la barra B, o sea, otra vez 4E por 40. Pero aquí viene lo interesante. El empotramiento es un apoyo, conceptualmente hablando, un apoyo que aporta una rigidez infinita. Eso es un empotramiento. Un empotramiento es un vínculo infinitamente rígido. Por lo tanto, en el denominador yo tengo que ponerle, bueno, infinito. Y bueno, al momento en el que coloco un infinito en el denominador, pues obviamente deja de ser importante lo que le sumo al infinito. Aquí lo que importa es que cualquier cosa dividida entre infinito da 0. Por lo tanto, el factor de distribución en el empotramiento AB vale 0. ¿De acuerdo? Por el otro lado, en el lado CB, la situación es distinta, y aquí es donde está el error en el texto, porque otra vez han puesto aquí infinito en el denominador y eso no es cierto. Aquí esto está mal. ¿Por qué? No es un empotramiento. Entonces no hay rigidez infinita. Este infinito está mal, hay que borrarlo. En realidad lo que hay que decir es, el factor de distribución del lado CB sería la rigidez de la barra BC. Y la rigidez de la barra BC era 4 por E por 60 por 10 a la 6. 4 por E por 60 por 10 a la 6. Dividido entre la rigidez total. Pero resulta que la rigidez total del nodo C, como no hay más barras, nadie más aporta, y el apoyo en sí mismo no aporta ninguna rigidez adicional a la flexión, entonces la rigidez total es simplemente la rigidez de la barra BC. Entonces en el denominador pongo lo mismo que había puesto en el numerador. Dicho de otro modo, el factor de distribución vale 1. Entonces esto lo van a corregir, no sé, márquenlo de alguna manera en su PDF, pero esto está mal, ¿no? Factor de distribución, el lado CB, aquí no hay ningún infinito, simplemente hay que borrar este infinito y la suma, y obviamente queda lo mismo arriba y abajo, el resultado final es 1. Entonces, podríamos generalizar ya esto, o en todo caso decir que ya de forma mecánica, cuando vea un empotramiento en el extremo de una viga o de un pórtico, su factor de distribución va a ser 0, automáticamente. ¿Cuánto vale el factor de distribución? 0. ¿De acuerdo? No necesitamos ninguna rigidez adicional porque el empotramiento es infinitamente rígido. Eso es. Entonces, el factor de distribución 0. En cambio, el factor de distribución en un apoyo fijo o en un apoyo móvil en el extremo de la viga o del pórtico vale 1. 1. ¿De acuerdo? Ok, entonces con esa aclaración tendríamos ya lista esta primera parte. Ahora viene el cálculo del FEM. El FEM se calcula para la condición empotrado-empotrado. Entonces la fórmula es, hay que ir a la tabla, WL cuadrado sobre 12 para la carga distribuida. Y donde no hay carga distribuida, pues se queda esto. En realidad, donde no hay carga, el FEM no existe, ¿no es verdad? Solo hay FEM en el lado de la carga uniforme, con los 6.000 newtons sobre metro. Entonces se coloca W 6000, la luz es 4, en el otro caso la luz también es 4. Estamos hablando de la viga BC.
y sobre 12. 4 al cuadrado sobre 12. Como siempre, la convención de signos para el lado BC, el momento va en sentido antihorario, negativo, y para el lado CB, el momento va en sentido positivo, horario, y bueno, eso es lo que se ve aquí. Negativo 1, positivo el otro. ¿De acuerdo? Listo, ahí termina todo lo previo. Y ahora ya podemos pasar a lo que es el método propiamente. No sé si están todos siguiendo, si quieren hacer alguna pregunta. Ok. Ahora, ¿en qué consiste el método? Aquí hay una explicación que da Hibbeler, que vale la pena leerla, pero yo voy a tratar de resumir toda esta explicación simplemente diciendo que el método presupone que todos los extremos de las barras están empotrados. Al estar todos empotrados, entonces los momentos de partida son los FEMs, los momentos de empotramiento. Obviamente estos momentos solo existen donde hay carga. Si no hay carga, no hay momento, no hay FEM. El método consiste en, de manera alternada y repetitiva, vamos a suponer que el apoyo se empotra y se libera. Se empotra y se libera. Al inicio está empotrado, todos los extremos están empotrados y los momentos son los FEMs. Por ejemplo, aquí con los datos de la viga que estábamos analizando, el FEM vale 8000 y 8000, es lo que hace un rato estábamos calculando, ¿verdad? Aquí está, 8000 negativo y 8000 positivo. Entonces al inicio tengo 8000 y 8000 con sus respectivos signos. Lo que vamos a hacer es levantar el empotramiento. En esta figura, la C, fíjense ustedes que es como si hubiésemos dicho, ya no hay empotramiento, entonces ahora tengo un pequeño problema. Estos 8000 newtons metro que tenía de momento, ahora están desequilibrados. Y la única forma de equilibrarlos es colocando un momento, fíjense el sentido de esta flecha, con la misma magnitud que el momento que teníamos aquí, pero en sentido opuesto. Y lo propio en el otro extremo, en sentido opuesto. Estos 8000 que estamos colocando acá tienen que ser distribuidos o tienen que ser absorbidos según el factor de distribución. Y el factor de distribución valía 0,4 a la izquierda y 0,6 a la derecha. Si ustedes multiplican 8000 por 0,4 les va a dar estos 3200. Y si multiplican 8000 por 0,6 les va a dar estos 4800. La suma de 3200 más 4800 reproduce los 8000 que teníamos aquí. Entonces, más o menos la lógica es esta. Habíamos partido suponiendo que aquí había un empotramiento, pero luego quitamos el empotramiento y nos quedamos con 8000 newtons de desequilibrio. Hay que equilibrar colocándolos en el sentido opuesto. Aquí están estos 8000. Pero estos 8000 tienen que venir según el factor de distribución. El factor de distribución en este ejercicio es 0,4 de un lado y 0,6 del otro. O sea, 40% a la izquierda y 60% a la derecha. Una vez calculados estos dos momentos, pasamos al factor de transmisión, que habíamos dicho, quedó un momento de 3200 en el extremo de la viga, tiene que transmitirse la mitad y en el mismo sentido. Fíjense que respetándole el mismo sentido, la mitad de 3200, 1600. Y del otro lado lo propio. Estos 4800 dividido a la mitad da 2400, respetándole el sentido. ¿De acuerdo? Y ya está. Esta operación que acabamos de hacer es la que hay que repetir al utilizar el método. Una vez que se ha trasladado los momentos
al medio, es como si estuviésemos otra vez en la posición de partida y de nuevo vamos a suponer que está todo empotrado, para posteriormente equilibrar siguiendo el mismo procedimiento que acabamos de mostrar. Este procedimiento de distribución lo vamos a seguir durante unos cuantos pasos hasta que ya no haya nada más que distribuir. Vean lo que tenemos aquí. Esta es una tabla en donde se están colocando todos los datos que acabamos de demostrar. Está el joint, es decir, el nodo ABC. Está el elemento AB, BA, BC, CB, que representaría los extremos de las barras. Aquí donde dice member, quizás ustedes podrían interpretar esto como el extremo de barra, entonces el extremo AB, el extremo BA, el BC y el CB. 4 extremos, 2 por barra. El DF es el factor de distribución. Aquí nuevamente colocan el factor equivocado, desde 0, en la columna CB, cuando habíamos visto que esto valía 1. Luego el FEM es menos 8000 en BC y más 8000 en CB. Y este es el punto de partida para la distribución. ¿De acuerdo? Fíjense que se analiza nodo por nodo. Miren la fila del FEM. ¿Qué momento tenemos en A? Ninguno, 0. No hay nada que equilibrar entonces. ¿Qué momento tenemos en B? Bueno, B tiene 2 extremos y hay que sumar ambos. Pero en este ejercicio solo tenemos menos 8000. Estoy mirando únicamente al nodo B. Entonces estoy sumando esta casilla que está vacía más la otra que tiene menos 8000. El resultado es menos 8000. Esos menos 8000 se compensan con un momento de más 8000. Ese más 8000 viene según el factor de distribución, 40% a la izquierda y 60% a la derecha. Sumado da los 8000 que teníamos arriba. Y una vez hemos puesto 3200 y 4800, se transmite la mitad de cada uno hacia el extremo de barra que le corresponde, y estas flechas que vemos a la izquierda y a la derecha representan eso. Una vez nos encontramos, tras haber hecho la distribución con el carryover, con el factor de transmisión, nos preguntamos si se puede seguir iterando, y bueno, en algún caso sí será, en otros no, pero lo importante es de que el siguiente paso sería nuevamente una distribución. ¿De acuerdo? Vamos a decir que los momentos cuando caen a un empotramiento ya no hace falta hacer nada. El empotramiento, fíjense en este problema, voy para atrás, en este problema el extremo A es un empotramiento en verdad. Entonces no hace falta hacer nada, en verdad ya es un empotramiento. En tanto que los otros extremos, no el A, sino los otros nodos, no son empotramientos en la realidad. Entonces estos sí hay que distribuirlos. Entonces el 1600 que cayó a la columna A, no lo tocamos, lo dejamos así como está. Y hay que distribuir los otros. ¿De acuerdo? Bueno, hay unos ejemplos más largos en el texto y los vamos a utilizar como ejemplo. Pero yo quisiera que ustedes revisen un poco la teoría hasta esta parte. Acá el libro muestra una versión del método de Cross que no es la más utilizada en la práctica. Acá está el problema. Ese algoritmo de distribución que hemos hecho, aquí lo replica hasta terminar de distribuir todo. ¿Qué es todo? No hay ningún solo momento que tenga yo que distribuir. Ya he terminado con todos. Como es un proceso iterativo, no se logra generalmente deshacerse de todo el momento. Siempre sobra un poco. Y ese poco que está sobrando lo vamos a dejar como un error del método.
obviamente ese error tiene que ser pequeño, de manera que el procedimiento sea válido. ¿De acuerdo? No voy a entrar en más detalles ahora, porque la intención de esta clase era simplemente mostrar de un modo teórico el cálculo. El miércoles sí, sin embargo, voy a mostrar ya un ejemplo de principio a fin, un poquito más largo que este. Acá simplemente la idea quiero que ustedes se lleven. La forma de hacer la distribución es mediante una tabla como la que estamos viendo acá. Y esta explicación con estas flechas y demás muestra el paso a paso de la distribución. Y miren aquí estos números que están acá a la derecha, muestra cuántas operaciones hay que hacer desde el factor de distribución hasta que se ha terminado de distribuir todo. Cada número que ven en esta tabla es un momento. Los momentos de partida eran estos FEMS 8000 y 8000. Y miren en la última línea, la línea 14, ¿qué momento tenemos? 04 y 05. 04 y 05 comparado con 8000 es un momento muy pequeño. No es cero, pero es muy pequeño. Entonces podríamos decir que el error que se está cometiendo es despreciable. En cada fila el momento va disminuyendo y disminuyendo. De 8000 pasó a 7200, el más grande. De 7200 bajó a 1080, el más grande. En la siguiente iteración bajó a 162, el más grande. En la siguiente bajó a 24. En la siguiente bajó a 3.6 y en la siguiente bajó a 0.5. ¿De acuerdo? Ahora, esta versión del libro está bien para entender la idea, pero ya para hacer el cálculo mecánico no es una buena forma de trabajar. Una versión mecánica más simple es la que se presenta acá, en esta tabla, en donde la primera fila corresponde a los nodos, hay que colocar todos los nodos de la viga o del pórtico. La segunda fila corresponde al tramo o al extremo, ¿no? Aquí le llaman member, pero sería AB, BA, BC, CB, o sea, cada extremo de barra. En la siguiente fila van los factores de distribución. Aquí sí está corregido, fíjense, ya en la tabla correcta, por fin corrigieron el error que arrastraban de ponerle el factor de distribución 0. No, nunca fue 0 ese factor, este factor valía 1. Y esta forma, con estas flechas en diagonal que vemos acá, llega a ser la más utilizada para la distribución de los momentos. Esta. ¿De acuerdo? Yo me voy a detener en esta parte. Les pido que hagan una lectura del libro hasta este ejemplo. A ver, tratemos de captar el algoritmo, el procedimiento. Y la siguiente clase vamos a venir directo a resolver el ejemplo. Con unos cuantos ejercicios de distribución va a ser más que suficiente. Este es un método muy rápido de entender. La intención del método es poder llevar esto a una planilla de cálculo. Un Excel, por ejemplo, es por demás de bueno, y hacer la distribución de esa manera. Los cálculos que vemos aquí son puras multiplicaciones, divisiones, sumas. No hay nada más sofisticado que eso. Y tras unas cuantas iteraciones, en este caso 23 líneas de cálculo, ya no hay nada más que seguir distribuyendo y se procede simplemente a sumar desde la primera fila, desde el FEM, hasta la última, todos los momentos que aparecen aquí. Y esa sumatoria es el momento final, el resultado del momento en esa barra. ¿De acuerdo? Bueno, me detengo en esta parte con esa tarea, por favor, para todos, leer el texto hasta aquí y avanzamos más rápido el miércoles ya con solamente los cálculos. Si alguien ya tuviese alguna pregunta, podría aprovechar de hacerla ahora. Caso contrario, ya nos estamos desconectando. Ok, listo muchachos. Nos despedimos entonces. Miércoles trabajamos en el horario habitual. Buenas tardes a todos.